Educación preescolar. Libro para las familias. Índice. Presentación página 7. ¿Cómo aprenden los niños pequeños? Página 8. La escuela y las familias en la educación de los pequeños. Página 12. La convivencia en la educación preescolar. Libro para las familias. Índice. Presentación página 7. ¿Cómo aprenden los niños pequeños? Página 8. La escuela y las familias en la educación de los pequeños. Página 12. La convivencia en las prácticas para que las madres, los padres de familia u otros adultos que acompañan a los niños en el hogar, comparten en su vida diaria experiencias agradables, que hagan a los niños pensar, comunicarse y aprender. Además, contiene información para comprender mejor cómo aprenden los niños, por qué es mirar sus avances en casa y en la escuela, y cuáles experiencias ayudan a su desarrollo integral. La Secretaría de Educación Pública reconoce la importancia de la participación de las familias en el proceso educativo de los niños, por lo que agradece su disposición para colaborar con el trabajo que las educadoras realizan en la escuela. ¿Cómo aprenden los niños pequeños? Muchas personas tienen la idea de que los niños pequeños no saben, pero la realidad es que desde el nacimiento empiezan a conocer el mundo y aprenden con rapidez. Lo hacen a través de la exploración de objetos, como cuando manipulan el biberón, observan, de su entorno, como cuando recorren el espacio al gatear o dar sus primeros pasos, aprenden de su relación con las personas, cuando interactúan, intentan comunicarse, reconocen rostros, cuando sonríen, y especialmente, aprenden a través del juego con su cuerpo, con el cuerpo de su madre, con los objetos, las plantas y los animales. ¿Cómo aprendió su hijo a reconocer las cosas que hay alrededor? ¿En qué circunstancias ha mostrado que puede recordar, qué cosas puede hacer sin ayuda de los demás? Desde muy pequeños, los niños descubren que saben y pueden hacer ciertas cosas. Primero lo intentan, se arriesgan, perseveran, y cuando logran algo, se muestran satisfechos. Recuerde por ejemplo los momentos en que su hijo, al dar sus primeros pasos, llegó a usted sin caerse cuando le extendió los brazos. Esa sensación de logro fue importante para que continuaran intentando hasta controlar su cuerpo y caminar sin ayuda. ¿Y qué decir con relación al lenguaje? ¿Cómo fue que su pequeño aprendió a hablar? El aprendizaje del lenguaje es el mayor logro intelectual de un ser humano. Todos los niños, a menos una discapacidad que lo impida, aprenden a hablar el lenguaje que se usa en casa, lo hacen en corto tiempo y sin enseñanza formal. Son asombrosamente buenos para usarlo cuando lo necesitan, para expresarse y entender a los otros cuando están rodeados de gente que los invita a comunicarse. ¿Cómo pasan los niños pequeños de esta taza o esto es un otoso, del popo mami o ese es el zapato de mami, o de ayer vine a la escuela, ayer vine a la escuela? Hablando y escuchando. Los niños reciben cada día múltiples demostraciones, modelos o ejemplos, del lenguaje hablado. De allí los adultos se comuniquen con ellos en diversas situaciones. Al utilizar el lenguaje, los niños aprenden a pensar mejor porque necesitan organizar sus ideas antes de expresarlas para que los demás los comprendan. Avanzan muy rápidamente y van aprendiendo a hablar con un lenguaje que adaptan según el contexto, por ejemplo, al interactuar con la familia usan un lenguaje diferente del que utilizan cuando conversan con sus amigos en la tienda o en los juegos, cambia el vocabulario, el tono, el lenguaje corporal. Los ejemplos mencionados, pero más en lo que usted ve en sus hijos, son evidencias de que aprenden continuamente y usan lo aprendido para actuar en su vida cotidiana. Eso les permite reforzar lo que saben, adquirir más conocimientos y fortalecer sus capacidades para pensar y comunicarse, para asumir responsabilidades y realizar actividades de manera cada vez más autónoma. El juego y las relaciones con otros niños son importantes en su aprendizaje. El niño puede jugar solo, y al hacerlo, alcanzar altos niveles de concentración. Recuerde los momentos en que ha visto a su pequeño armando algún juguete,
representando algún personaje de alguna historia que conoce y hablando como si fuera él, reproduciendo acciones de la vida cotidiana y pláticas que ha escuchado en la familia, pero también puede jugar en pareja o con un grupo más amplio. Cuando los niños se relacionan con los demás a través de juegos u otro tipo de experiencias, tienen oportunidad de conversar, desarrollar su atención y su imaginación, de probar distintas maneras de hacer las cosas, de opinar, de tomar decisiones, de cooperar. En suma, aprenden a ser parte de un grupo. En cambio, cuando se enfrentan a situaciones en las que simplemente escuchan y siguen instrucciones para realizar una determinada actividad, se limitan las posibilidades de que piensen, de comunicar sus ideas, de que tomen la iniciativa para buscar soluciones a un problema. Se ha dado cuenta de que su hijo de 3, 4 o 5 años tiene ideas interesantes sobre lo que observa que sucede a su alrededor. Pruebe preguntándole, por ejemplo, ¿cómo crees que una semilla se convierte en planta? ¿Cómo crees que eres por dentro? ¿Dónde crees que están las aves cuando no las vemos? Quienes se dedican a investigar cómo se desarrollan y aprenden los niños, afirman que desde muy pequeños construyen explicaciones de una manera a la utilizada por los científicos, constantemente se preguntan, indagan y explican las cosas a su manera. Con frecuencia los adultos consideran erróneas esas ideas. Por ejemplo, hay niños que dicen que las piedras están vivas porque no están muertas, porque no coinciden totalmente con las explicaciones adultas sobre el mismo hecho, objeto o conducta, y se apresuran a corregirlos. En lugar de corregirlos, es mejor ayudarles a expresar sus ideas, ya que así se puede conocer cómo piensan, aunque a veces haya cosas que no sabemos cómo explicarles. La escuela y las familias en la educación de los pequeños. La transición del ambiente familiar al ambiente escolar. Cuando ingresan a la escuela, el círculo de convivencia de los niños se amplía más allá de su familia o sus compañeros, o su maestra y a otros niños y adultos en un ambiente totalmente distinto del de su casa. Por ejemplo, imagine a su hijo, sus compañeros y maestra en el patio de la escuela, buscando y recolectando caracoles para conocer cómo viven, identificando el espacio ideal para ubicarlos, discutiendo sobre cómo los alimentarán y observando, conforme transcurren los días, ese ambiente. Imagine sus reacciones cuando descubren que nacen caracoles, cuántos son, cómo son, qué tamaño tienen, qué comen, cómo los cuidan. Realizada así, esta experiencia permite que los niños observen, se concentren, reflexionen, hagan preguntas y den explicaciones sobre lo que sucede. Aunque esto mismo pueden realizarlo en casa y con sus familias, al hacerlo en la escuela tienen la posibilidad de compartirlo con compañeros de su misma edad, de escuchar las preguntas y las explicaciones de otros, de hablar sobre ellos y contrastarlos, de colaborar y de apoyarse mientras realizan las actividades. El intercambio de ideas que se produce entre ellos enriquece sus experiencias de aprendizaje. La maestra desempeña un papel muy importante en este periodo de transición para los niños, pues, a diferencia de los adultos con quienes conviven en la familia, elige y prepara las experiencias en los que participarán, organiza las actividades, los materiales y los espacios para que los niños aprendan, los guía, los cuestiona para que expliquen qué piensan y se esfuercen para que los demás entiendan qué dicen. La educación de los niños es una tarea compartida. En la medida en que la escuela y la familia colaboren haciendo lo que le toca a cada quien, se lograrán mejores resultados en el aprendizaje y en el desarrollo de los pequeños. A continuación, se presentan sugerencias sobre lo que se puede hacer en casa en la convivencia diaria, en las actividades que se realizan en el tiempo libre de la familia y en la relación con la escuela y con la maestra. No se trata de que las familias realicen el trabajo que corresponde a la escuela, sino de que apoyen y refuercen lo que los niños aprenden en las actividades escolares. La convivencia en la familia. Los niños tienen derecho a expresar lo que sienten y piensan, a tener una vida segura y saludable, a ser protegidos y defendidos contra el abuso, a jugar, a divertirse y a aprender sobre cosas que les beneficien,
a ser tratados con respeto. Por eso, lo primero y lo más importante es que las familias garanticen que los niños crezcan en un ambiente sano, donde se sientan seguros, respetados, amados, cuidados y atendidos. Los niños aprenden de las experiencias que viven. Por eso no sobra recordar que un ambiente de trato cordial, afectuoso y solidario entre los integrantes de la familia es la base para su desarrollo sano y equilibrado en los aspectos físico, intelectual y emocional. Este tipo de convivencia les muestra, entre otras cosas, que los conflictos que surgen en la convivencia diaria se resuelven a partir de conversar y de llegar a acuerdos, y no mediante el maltrato físico-psicológico. Evite el maltrato físico y psicológico. El maltrato físico o psicológico, que se presenta cuando se trata a alguien mediante palabras y gestos agresivos, de desprecio, burla o humillación, son actos de violencia que generan graves consecuencias en la vida de los niños. Por su tamaño, fuerza y experiencia, los niños son seres vulnerables que no pueden defenderse o encontrar opciones para eludir las agresiones. Sufren en el momento en que son lastimados, pero las consecuencias no terminan ahí. Las personas que son víctimas de maltrato se vuelven temerosas, desconfiados y a veces también agresivas. En los niños, el miedo y la desconfianza hacia los demás hacen que se inhiban impulsos naturales fundamentales como la curiosidad, el habla o el juego, dejan de preguntar y de explorar, prefieren guardar silencio cuando los adultos les hablan, difícilmente conversan o juegan con otros niños, en consecuencia, se limitan sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal. El maltrato deja una huella difícil de borrar en los niños y sus secuelas permanecen toda la vida. Establezca relaciones igualitarias y justas. En la familia, los niños aprenden y asumen formas de ser, de sentir y de actuar que son consideradas como femeninos o masculinas por la sociedad. En el trato que se da entre los miembros de la familia, los niños desde muy pequeños empiezan a apropiarse de ciertas ideas y formas de trato hacia los demás. Si en una familia las tareas de la casa se asumen como responsabilidad de las mujeres y los adultos varones no participan de ellos, es muy probable que los niños aprendan ese comportamiento. Creerán que hacer la comida o limpiar la casa es cosa de mujeres y se negarán a participar en esas actividades. En este sentido, es muy importante comunicar a los niños, con hechos y palabras, que hombres y mujeres son seres humanos con diferencias pero que comparten los mismos obligaciones y derechos. Una manera de lograrlo es que las tareas y obligaciones en casa necesarias para el bienestar de toda la familia se repartan equitativamente entre los integrantes. Involucre a los niños en las actividades y conversaciones familiares. En muchas familias, los adultos involucran de manera natural a los pequeños en las actividades que se realizan en la casa, les prestan atención, escuchan y responden sus preguntas, platican con ellos, los invitan a opinar y a participar en la toma de ciertas decisiones. En otros casos a veces sin darse cuenta los mantienen al margen de las actividades y conversaciones porque tienen la idea de que por el hecho de ser pequeños no entienden lo que conversan y que, por lo tanto, no deben presenciar o participar en las pláticas de los mayores, y deben limitarse a convivir, jugar o platicar, con otros niños de su edad. Cuando se les involucra en conversaciones y actividades diarias realizadas en familia, los niños comprenden que su presencia es importante para los demás, su mamá, su papá, sus hermanos u otros familiares, y ello les da seguridad y confianza en sí mismos. Además, esta participación propicia que aprendan muchas cosas, escuchan palabras nuevas, se enteran de cosas vinculadas con la convivencia social, conocen las causas de alegría o preocupación de sus familiares. Todo lo que observan, tocan y escuchan se vuelve un detonador de preguntas y reflexiones, lo que favorece que tengan un mayor dominio de su lenguaje oral y conocimiento del mundo que los rodea. El lenguaje oral es una de las principales herramientas para comunicarnos con los pequeños. Ando con ellos conocemos qué piensan y sienten, qué les gusta y disgusta, qué les preocupa, qué les interesa.
Los motivos para entablar conversaciones son muchas y es conveniente aprovecharlos para conocer qué piensan y sienten, sus cambios, sus logros y sus temores. Así, podrán tomar medidas oportunas para apoyarlos en su aprendizaje y desarrollo, así como para protegerlos de los riesgos. A veces, por necesidades de trabajo o por otros motivos, la mamá o el papá no disponen de mucho tiempo para estar y convivir con sus hijos. En estos casos es necesario aprovechar de la mejor manera el escaso tiempo para comunicar al niño, mediante hechos y palabras, su afecto e interés por lo que hace, por lo que piensa, por lo que siente. Escuchar sus relatos y preguntas, conversar en forma tranquila y cariñosa con él, resolver sus necesidades o dudas inmediatas, realizar alguna actividad juntos, son acciones que ayudan a que los pequeños superen la angustia que les provoca la ausencia prolongada de sus padres, así saben que siempre habrá un momento en el que pueden contar con ellos. Es conveniente también que los niños tengan conocimiento de las actividades que realizan los integrantes de la familia para que comprendan, poco a poco, los motivos que les impiden convivir más tiempo. Enseña al niño a identificar zonas y actividades que puedan representar un riesgo para su salud. Un alto porcentaje de los accidentes que sufren los niños, algunos de graves consecuencias, suceden en la casa. Muchos de ellos ocurren porque no se toman las medidas preventivas para hacer de la casa un lugar seguro, y otros porque los niños no disponen de la atención suficiente por parte de los adultos o de consejos o indicaciones para evitar acciones peligrosas. Impulsados por su natural curiosidad y por su necesidad de movimiento, los niños observan y manipulan los objetos que llaman su atención, lo cual es positivo porque les permite aprender sobre la utilidad de ciertos utensilios e instrumentos. Cuando ello no represente riesgos o pérdidas materiales, es conveniente dejarlos que manipulen objetos libremente, y siempre dialogar porque los niños no disponen de la atención suficiente por parte de los adultos o de consejos o indicaciones para evitar acciones peligrosas. Impulsados por su natural curiosidad y por su necesidad de movimiento, los niños observan y manipulan los objetos que llaman su atención, lo cual es positivo porque le ingerir productos tóxicos. En estos casos, además de la indicación de no tocar o manipular objetos peligrosos, no enciendas este aparato, evita hacer tal cosa, es conveniente explicarles por qué algo representa un riesgo y sus posibles consecuencias. Así, el pequeño entenderá las razones por las cuales debe ser precavido y aprenderá a cuidarse. La satisfacción de su curiosidad puede lograrse si la exploración de objetos, artefactos o lugares se realiza bajo la guía de un adulto. Propicie oportunidades para la actividad física y el juego. El movimiento y el juego son necesidades naturales de los niños. Cuando se realizan actividades físicas, los niños movilizan distintas partes de su cuerpo y desarrollan su coordinación motriz, consumen la energía que el propio cuerpo genera y fortalecen huesos y músculos. En cambio, cuando se mantienen pasivos, no alcanzan la destreza motriz y la energía que genera el cuerpo se acumula, lo que combinado con la ingesta de alimentos altos en azúcares y grasas, suele producir obesidad. En otros tipos de juego los niños imaginan hechos y relaciones entre personajes, simulan acciones que observan adultos, dan vida a objetos diversos, inventan diálogos y acuerdan las reglas del juego con sus compañeros. Con todos los tipos de juego, los niños se divierten y entretienen, lo cual es muy importante. Pero además, al jugar mejoran sus expresiones y aprenden nuevas palabras, aprenden lo que se vale y lo que no se vale, es decir, las reglas de los juegos, en ocasiones establecidas por ellos mismos, y que pueden ganar o perder, deciden cómo actuar o qué decir en cada momento y usan estrategias apropiadas al juego. Es recomendable buscar opciones para que tengan oportunidad de moverse, correr, trepar, etc., así como de convivir con otros niños. Es muy importante que los padres, los hermanos u otros familiares jueguen con ellos, así se pueden tener gratos momentos de convivencia familiar. Tome en cuenta que muchas veces las reglas no se aplican solo a juegos, sino que también se emplean para relacionarse con otras personas y en otras situaciones que enfrentan a diario.
La satisfacción de la necesidad física y de juego de los niños obeses se limita porque los adultos consideran que jugar es perder el tiempo y prefieren que hagan otras actividades, que a su juicio son más provechosos, como hacer ejercicios de repetición de letras o números. También sucede porque sobre todo en las ciudades los espacios de la casa resultan insuficientes para que se desplacen, brinquen, corran o jueguen con otros niños, porque los espacios de la calle representan riesgos para su seguridad o porque los adultos tienen poco tiempo libre para acompañar a los niños en este tipo de actividades. Evite que el niño pase mucho tiempo frente al televisor, los videojuegos o la computadora, dé prioridad a la convivencia familiar y al juego. Los medios de comunicación, particularmente la televisión, los videojuegos y la computadora, ocupan gran parte del tiempo libre de las familias. A través de esos medios se difunde una amplia variedad de programas, informativos, de difusión cultural y artística, de divulgación científica, programas humorísticos, de entretenimiento simple o aquellos donde predominan actos violentos y criminales o escenas no aptos para el público infantil. Todo ello acompañado casi siempre de muchos anuncios comerciales que estimulan el consumo de productos no siempre necesarios, útiles o benéficos para la salud. Los medios de comunicación son importante del mundo social, y es conveniente que los niños desde pequeños aprendan a distinguir y a reflexionar sobre los distintos tipos de mensajes que emiten. De acuerdo con los programas que observan, los niños aprendan diversas cosas, se enteran de la variedad de formas de habla de nuestra propia lengua y de la existencia de otros idiomas, conocen costumbres o modos de vida de personas de distintos pueblos y lugares, diversos escenarios naturales, creaciones artísticas. Pero también pueden observar continuamente hechos violentos y criminales, acciones de personajes tramposos y sin escrúpulos, guiados solamente por la búsqueda del dinero, el poder o la satisfacción material como metas de vida, sin importar que dañen a otras personas. Si los pequeños son expuestos continuamente a programas o videojuegos con contenidos de este último tipo, pueden asumir de manera casi imperceptible para los adultos que la violencia es una forma normal de las relaciones sociales o que se vale hacer trampa o hacer el mal para conseguir el beneficio propio. Para evitar lo anterior, es importante seleccionar los programas o videojuegos a los que son expuestos los niños, comentar con ellos lo que ven y hablar de las reacciones provocan, ayudarles a distinguir entre ficción y realidad, subrayar aquello que se considere positivo y condenar los hechos que atentan contra la dignidad de los seres humanos. No olvide que al pasar demasiado tiempo frente al televisor los niños y su familia pierden oportunidades para moverse, jugar, convivir y comunicarse, actividades vitales que son imprescindibles para su sano y equilibrado desarrollo. Estimule la responsabilidad y la disciplina, reconozca los logros del niño y ayúdele a avanzar. En su afán por conocer el mundo que los rodea, los niños se proponen metas, y para ello, prueban y experimentan, no siempre lo logran en el primer intento, pero perseveran y generalmente las alcanzan. Aprenden a caminar, a hablar, a controlar esfínteres o a vestirse. El apoyo y el reconocimiento o celebración de sus triunfos por parte de los padres, siempre los alienta a avanzar, como sucedió cuando estaban aprendiendo a hablar o a caminar. Como parte de la educación de sus hijos, ustedes los adultos, les encargan pequeñas tareas que tienen que ver generalmente con el cuidado de su persona, de sus cosas, de los bienes comunes de la casa o con el cumplimiento de ciertas reglas de convivencia, por ejemplo, depositar la basura en su lugar, levantar los platos después de comer, usar la palabra y no el llanto o los gritos para comunicar algo. Eso es importante para que los niños aprendan a asumir responsabilidades y a convivir cordialmente, aunque es natural que no siempre logren realizar bien las tareas encargadas, porque están aprendiendo. Su hijo necesita saber que sus esfuerzos son tomados en cuenta, en sus intentos, aliéntelo, no lo desanime, destaque lo que hace bien y estimúlelo para que siga intentando. Es mejor reconocer lo que logra hacer en ese momento que fijarse solo en lo que le faltó.
También es necesario que aprendan a respetar las reglas de convivencia familiar y social. Para lograrlo es muy importante que estos siempre se apliquen de manera equitativa en todos los integrantes de la familia. Es muy difícil lograr que el niño asuma ciertas reglas si observa que los demás, especialmente los adultos, no las cumplen. Hay que recordar que el ejemplo es uno de los mejores medios para formar actitudes y valores en los niños. Experiencias para ampliar el conocimiento sobre el mundo social y natural. En la medida de sus posibilidades, por medio de algunas actividades que se realicen en el tiempo libre de la familia, los adultos pueden dar continuidad o experiencias importantes para los niños, explorar libros y otros materiales impresos, observar construcciones, artefactos, plantas y animales en su medio ambiente, o comentar e indagar qué pasa con algunos fenómenos naturales. Impulse en su hijo el interés y el gusto por la lectura. La lectura y la escritura son herramientas básicas para desempeñarse en casi todas las actividades del mundo actual. Quien sabe leer, puede entender instrucciones para hacer algo, sobre la documentación vinculado o sus obligaciones y derechos como ciudadano, conocer las ideas de otros y saber que hay muchas que son interesantes, aunque no con todos está de acuerdo, distinguir que alguien, uno mismo u otra persona, dice las cosas muy claras y de manera adecuada. Quien sabe leer y escribir también puede comunicar sus ideas y sentimientos usando lápiz y papel, o los medios de comunicación cada vez más accesibles como la computadora e Internet. Quien sabe leer y escribir también tiene oportunidades para enterarse de lo que ocurre en el país y en el mundo, y puede aprender por su propia cuenta sobre los más diversos temas o recrearse. La mejor manera de ayudar a los niños a aprender a leer es despertar su interés por la lectura de libros y de otros materiales impresos. Los niños se interesan si observan que en casa los adultos leen, comentan lo que leen y dedican tiempo en lo posible, diariamente o leer para ellos, algún cuento o una noticia que puede ser interesante. Algunas actividades que pueden hacer en casa son las siguientes. Lea en presencia del niño textos que sean de interés para usted. Coméntele algo sobre lo que lee. Acabo de leer que hoy hará más calor. El periódico dice que el domingo habrá un paseo en bicicleta y que cada vez son más las personas que usan este medio de transporte. Dicen que por cortar tantos árboles la tierra se calienta más y más. Lea en voz alta algunos letreros o anuncios dispuestos en las calles que llamen su atención o la del niño. Muchas veces son ellos quienes preguntan qué dice. Aproveche esas ocasiones para decirle, como dice. Cuando la lectura de algún texto, puede ser un letrero o anuncio, le permita tomar una decisión, coméntelo, por ejemplo, tomar un autobús y no otro porque hay un letrero que indica el destino, buscar un lugar guiándose por el nombre de las calles, preparar un platillo siguiendo las indicaciones de una receta impresa o consultar algunos instructivos de los aparatos que hay en casa. Observen juntos libros o folletos con imágenes, pídale que diga lo que cree que dice el texto, o algo relacionado. Procure que explore distintas publicaciones. Lea con su hijo algo de alguna revista, carteles, cuentos o partes de libros que puedan ser interesantes para él. Si en casa no tienen libros, puede ir con su hijo a las bibliotecas públicas o solicitar a la educadora alguno de la biblioteca del aula o de la biblioteca escolar. Las personas que en casa leen cuentos a los niños desde que son muy pequeños despiertan en ellos la imaginación y el entusiasmo para usar los libros. Después, con frecuencia los niños les piden, léeme este cuento. Así, los niños empiezan a hacer la lectura. También comenzarán a reconocer palabras y letras en sus diferentes formas. Una letra puede trazarse de muchas maneras. Con lo que observen y hagan en la casa, además de lo que hacen en la escuela, llegará el momento en el que aprenderán a leer. Al igual que ocurre con la lectura, los niños aprenden a escribir cuando tienen posibilidad de usar textos, de ver que otras personas escriben y de participar en intentos de escritura. Poco a poco, descubrirán varias características de los textos, que son diferentes, y sirven para distintas cosas. No es igual una noticia que una, la forma que tienen,
Un anuncio o propaganda es muy diferente que un recibo de pago o un cuento, que están escritos de izquierda a derecha, que se usan signos de puntuación o que algunas letras son mayúsculas y otras minúsculas. Mayor interés se despierta cuando observan continuamente a un adulto escribir. Este explica por qué lo hace y qué dice lo que escribe. Entonces puede ocurrir que tomen un lápiz y hagan marcos o intentos de escritura en papelitos o cuadernos. La manera en que apoye y motive los intentos del pequeño le ayudará a avanzar. Es muy importante que le pregunte qué hizo, qué quiere decir lo que trazó, si es posible, dele materiales para que escriba. Y desde luego, indíquele dónde puede hacerlo y dónde no. Una persona escribe cuando tiene una idea que quiere recordar o comunicar a otra persona o personas, esto es lo primero. Luego se organiza la idea para decirla por escrito, y se escogen las palabras que sirven para tener la idea escrita más clara. Por eso se dice que escribir es pensar, y no solamente dibujar o trazar letras. Cuando se presiona a los niños para que aprendan las letras, las pronuncien en forma aislada, o las tracen o copien, generalmente estados desfavorables, porque esas actividades no ayudan de ninguna manera a entender lo que escriben o leen. Pero el mayor problema es que, al hacerlo así, se forman la idea de que la lectura y la escritura son tareas aburridas y fastidiosas, no le hallan ningún sentido porque las letras no comunican ideas. ¿Qué significa para el niño aoma, me, mi, emo, mu? Nada. Para apoyar a los niños en la escritura y en la lectura en casa, puede hacer lo siguiente. Escriba el nombre del niño y póngalo en algún lugar visible. Él puede intentar copiarlo o escribirlo, sin ver. Después, poco a poco, haga lo mismo con el nombre de su mamá, su papá, sus abuelos o sus hermanos, en su caso. Los niños muestran mucho interés y ganas de escribir, aunque no sepan hacer las letras. Es común que quieran escribir los nombres de las personas que viven en su casa, los amigos de la escuela. Dele oportunidades de hacerlo, ponga a su alcance lápices o plumas, hojas de papel, puede ser una pequeña libreta u hojas recicladas. Cuando han tenido experiencias con médicos, también es común que jueguen al doctor y escriban recetas, hasta con firma. Esto es una muestra muy importante de que el pequeño está aprendiendo. Más adelante, cuando ya pueda reconocer y trazar más claramente las diferencias entre las letras, puede ser que los intercale con otros trazos. Para apoyarlo usted le puede decir, por ejemplo, que la palabra que quiere escribir se escribe con alguna letra que identifique muy bien, puede ser alguno de los nombres de la familia, del nombre de la mascota, etc. Pídale, de vez en cuando, que le dicte algo que quiera recordar, un recado para otra persona, por ejemplo, escríbalo y lean juntos el texto escrito cuando se necesite. Conviene que cuando usted lo lea, el niño esté presente. Usted puede señalar algunas veces donde dice lo que va leyendo. Anímelo también a escribir, puede ser un recado para alguien, un familiar o la educadora, un mensaje de cumpleaños, una lista de cosas que necesite hacer al día siguiente, una carta para alguien que está lejos, cosas que se hacen para comunicarse con alguien más. Deje al niño que escriba como pueda. Al principio serán marcas que para usted tal vez no signifiquen algo, pero para él sí. Poco a poco verá cómo va avanzando en su comprensión y en lo que logró hacer por escrito al niño para que observe la naturaleza y otras cosas de su entorno. Los niños pequeños son naturalmente curiosos. Observan los objetos que tienen a su alrededor y piensan sobre las cosas que usan. Casi todo lo que miran les asombra y les provoca preguntas. ¿Qué tienen dentro? ¿Cómo suenan? Deje al niño que escriba como pueda. Al principio serán marcas que para usted tal vez no signifiquen algo, pero para él sí. Poco a poco verá cómo va avanzando en su comprensión y en lo que logró hacer por escrito. Impulse al niño para que observe la naturaleza y otras cosas de su entorno. Los niños pesas y artefactos que se usan en su casa o en otros espacios de la localidad, de dónde viene lo que comemos, de dónde viene la ropa, cómo se hace un determinado objeto, por qué los carros se mueven o corren, por qué en este lugar siempre hay mucha gente. Si eso sucede con los objetos,
su curiosidad por el mundo natural y social suele ser mayor. La naturaleza es asombrosa, revela muchos secretos para el observador atento, y los niños pequeños son así, descubren detalles que para un adulto pasan desapercibidos, y con mucha frecuencia hacen preguntas sorprendentes: ¿qué come un insecto? ¿Cómo se formó la miel? ¿Por qué hay flores de diferentes colores? ¿Por qué no se caen las estrellas? Cuando algo les llama mucho la atención, después de escuchar una o varias respuestas, continúan sus indagaciones, ponen a prueba las explicaciones que elaboraron antes y se formulan nuevas preguntas. Sobre el mundo social ocurre algo similar. Cuando en distintos momentos y hechos de la vida diaria tienen oportunidad de convivir o presenciar las relaciones entre distintas personas, escuchar lo que platican y ver cómo se relacionan, descubren algunas diferencias o semejanzas, la forma en la que visten, hablan e inclusive el temperamento o forma de ser de cada uno, lo que acostumbran comer, cómo hacen celebraciones. Así aprenden que las personas somos diferentes en varios aspectos y parecidos en muchos otros. También descubren la existencia de relaciones de apoyo y cariño entre algunas personas, o de conflicto entre otros. Por ejemplo, pueden preguntar: ¿por qué estás enojado? La curiosidad es un motor poderoso del aprendizaje, pero no se sostiene por sí solo. Cuando los niños no tienen oportunidades para observar y explorar el mundo natural y social, o cuando los adultos que conviven con ellos no hacen caso a sus preguntas u opiniones, la curiosidad se debilita y al paso del tiempo puede desaparecer. Es importante aprovechar todas las oportunidades para que observe y explore con cosas o seres del mundo natural, cuando ello no represente riesgos o pérdidas materiales. Niños preguntan sobre muchos temas en diferentes momentos. En cierta edad abundan los por qué. No siempre los adultos tienen respuestas para todas sus preguntas porque a veces son muy complicadas. Es mejor admitir que no se sabe la respuesta que contestarle con un por qué sí. Aproveche todas las oportunidades para que el pequeño entre en contacto con el mundo natural. Estas oportunidades pueden presentarse cuando caminan de su casa a la escuela, cuando viajan a otros lugares o transitan por cualquier calle del pueblo o ciudad donde viven, o visitan parques y jardines. Siempre que sea posible permítale que explore libremente, ya sea solo o en compañía de otros niños, cuidando siempre su seguridad. Comente sobre fenómenos naturales que ocurren ocasionalmente: eclipses, granizadas, temblores, tormentas, y de los cuales los niños se enteran porque ocurren en el lugar donde viven o a través de los medios de comunicación. Conversar al respecto con el pequeño le ayudará a usted a conocer sus inquietudes y a ampliar sus explicaciones. Tome en serio las explicaciones que da el niño sobre algún hecho o fenómeno y ayúdele a clarificar sus ideas. Las explicaciones que dan los niños a ciertos hechos o fenómenos tienen su propia lógica. En lugar de descalificarlos o rechazarlos, es mejor escucharlos, hacerle preguntas para que los explique mejor: ¿por qué crees que es así? Y entonces, y contarle lo que usted sabe al respecto. Ellos continuarán sus indagaciones si perciben que lo que dicen es tomado en cuenta y tienen oportunidad de escuchar varias opiniones al respecto. Aproveche sus preguntas para dialogar y para apoyar el desarrollo de su imaginación. Los niños preguntan sobre muchos temas en diferentes momentos. En cierta edad abundan los por qué. No siempre los adultos tienen respuestas para todas sus preguntas porque a veces son muy complicadas. Véanse los ejemplos mencionados. Es mejor admitir que no sabe la respuesta que contestarle con un por qué sí. En esos casos anímelo a buscarla juntos. Recurran a otros adultos o dígale que le pregunte a su maestra. Cuando sea posible, consulte alguna revista o libro. Además de tratar de responder a las preguntas que hace su hijo, es conveniente que también usted le formule preguntas para despertar su imaginación. ¿Cómo te gustaría que terminara el cuento, la película? ¿Qué te imaginas que hay en la luna, el mar, lo más alto de una montaña? Participe en actividades culturales de su localidad. Cuando sea posible, asista a exposiciones, museos y presentaciones artísticas, de música, baile, teatro, que existen en muchos lugares.
algunos organizados especialmente los pequeños. Los paseos por el pueblo o la ciudad también ofrecen oportunidades culturales, las fiestas y tradiciones locales donde siempre hay música y baile, algún edificio antiguo o moderno, los juguetes con los que jugaban los abuelos, los viejos utensilios domésticos, pueden ser motivo de conversación y recreo. Comente las reacciones de usted y anímelo para que describa lo que observa, lo que le asombra, lo que le gusta o disgusta. La relación con la maestra y con la escuela. El ingreso a la escuela es un cambio importante en la vida de los pequeños. Para muchos es la que se separan de su casa por varias horas y durante varios días a la semana. A algunos niños este hecho les provoca ansiedad y temor porque entran a un lugar desconocido con adultos y otros niños que hasta ese momento también desconocen, otros viven ese momento con tranquilidad o con alegría. Los maestros procuran crear un ambiente agradable, con un trato afectuoso para que sus alumnos superen angustias y aprendan a convivir con los demás, de tal manera que vean la escuela como un lugar seguro, placentero e interesante donde se respetan sus derechos. Así, a los pocos días o semanas la mayoría de los niños estancia en la escuela y comienzan a tomarle gusto, a otros es necesario convencerlos con firmeza y con paciencia de la importancia de ir a la escuela. Más allá de los primeros días, para apoyar de la mejor manera a los niños en su aprendizaje y desarrollo, la colaboración entre la escuela y la familia debe ser continua. Procure que el niño no falte a la escuela. Cada vez que un niño falta a la escuela pierde oportunidades de aprendizaje. Para lograr una meta, la maestra realiza diversas actividades, aprenden más quienes participan en todos y no solo en algunos. Además, para realizar una actividad es necesario a veces recordar lo hecho o comentado en días anteriores, por ejemplo, cuando la maestra pregunta, ¿recuerdan lo que hicimos ayer, o qué dijo Pedro cuando leímos este libro? En esos casos los niños que faltan continuamente tienen menos posibilidades de participar porque han perdido la secuencia de la actividad. Cuando detecte que el niño tiene temor de asistir a la escuela, dialogue con él y pregúntele de diversas maneras sobre la causa, siente que no le hacen caso, alguien del grupo lo trata mal, recibió alguna llamada de atención de la maestra, hizo algo incorrecto y luego acuda a la escuela, informe de la situación, escuche atentamente la información que también le proporcione la maestra, así se encontrará una solución para superar el problema. Un niño que falta por simple capricho o porque en la familia le conceden un día de descanso por cualquier motivo, le pierde respeto al quehacer escolar, y quizá participe con menos empeño en las actividades que demandan esfuerzo. La inasistencia es justificada cuando el niño se enferma, más aún cuando se trata de algo contagioso, o cuando enfrenta algún problema familiar serio. En tales casos no deje de comentarle a la maestra los motivos de las faltas. Mantenga comunicación continua con la educadora de su hijo y con las autoridades de la escuela. La educación de los niños es una tarea que se realiza en la casa y en la escuela, por lo que la educadora podrá hacer mejor su tarea si dispone de información sobre sus alumnos. Varias características se detectan en la escuela rápidamente, pero otros son difíciles de percibir, como ve, oye y habla el niño, tiene alguna afección que le impida realizar ciertas tareas, por ejemplo correr, algún suceso familiar le tiene triste o preocupado, necesita algún cuidado especial, como es su carácter y temperamento, ha observado que es muy travieso y que con frecuencia emprende acciones riesgosas, tiene alguna afición que sería importante aprovechar en la escuela. Durante el transcurso del año escolar es importante que establezca con la educadora algún momento para dialogar acerca de los avances y dificultades que usted percibe en el aprendizaje del niño, que ya sabe hacer que antes no sabía, cómo ha mejorado su expresión, que le comenta de las actividades que realiza en la escuela, que se le dificulta. La maestra le informará también sobre esos avances y dificultades. Además le sugerirá actividades a realizar en casa o qué medidas tomar para apoyar el desarrollo y aprendizaje de sus hijos. En las relaciones entre personas es normal que surjan diferencias de opinión, más aún cuando se comparte una tarea tan delicada como es la educación de los pequeños,
pues cada persona tiene una idea acerca de lo que es importante enseñarles y cómo hacerlo. Cuando usted tenga algún desacuerdo con el trabajo o la forma de conducción de la maestra, es conveniente que antes que descalificar o denostar la acción o forma de proceder busque el diálogo, exponga sus razones y escuche los de la maestra. Esa es la vía para evitar que el niño sea sometido a dilemas difíciles de resolver, a quien le hago caso, y que le provocan incertidumbre y confusión. Desde luego, eso no significa tolerar acciones de maltrato físico o psicológico, pero es necesario distinguirlos de los llamados de atención que a veces son necesarios para mantener el orden en el quehacer escolar. Demuestre interés por lo que el niño hace en la escuela. Cuando los adultos de la familia muestran interés por lo que el niño hace en la escuela y por lo que aprende, contribuyen a afianzar en él la idea de que asistir a la escuela y aprender es muy importante. Por eso conviene que diariamente dedique un momento del día, así sea breve, para enterarse de cómo le fue y qué hizo su pequeño en la escuela. En esa conversación ayúdele o que comente algo más que jugué o estudié, cómo se sintió, en qué trabajaron o qué estudiaron, qué le gustó o disgustó de las actividades del día, qué le tocó hacer o él o a ella, o qué jugaron y con quiénes jugó. En fin, al enterarse de cómo transcurre la experiencia del niño en la escuela tendrá bases para apoyarlo y para dialogar con la maestra. Apoye al niño en las tareas escolares, pero no lo sustituya. De vez en cuando, la maestra encarga alguna actividad para hacer en casa. Algunas tareas consisten en que un adulto converse con el niño sobre algún tema, realice algún juego o visite un lugar de interés. Otras consisten en conseguir o preparar algún material que se utilizará en clase, reunir cierta información sobre algún tema o realizar algún ejercicio, un dibujo, un texto breve o modelos. Es necesario subrayar que, en estos casos, se trata de que sea el pequeño quien realice la actividad. Desde luego será necesario apoyarlo, pero hay que evitar hacerlo tarea por él. Por ejemplo, si la tarea es identificar semejanzas y diferencias entre distintos animales, conviene que observen esos animales en la calle o en ilustraciones, vean en qué se parecen y en qué son diferentes. Si es necesario y posible leer algún texto, ayúdele con lectura en voz alta, luego pida que escriba a su modo lo que le gustaría decir sobre el tema, escriba usted el texto en una hoja, y quizá finalmente quieran dibujar lo que se dice en la escritura. Así se verá que fue el niño quien trabajó y no solamente algún adulto, o bien, si se trata de armar un rompecabezas, deje que el pequeño lo intente, que pruebe cómo colocar las piezas, oriéntelo si es necesario, pero no arme usted el rompecabezas por él. A veces con buena intención, para que lleve un trabajo bonito, o para ahorrar tiempo, los adultos realizan la actividad solicitada, los niños llevan el trabajo pero no se enteran de lo que dice o representa. De este modo, en lugar de ayudarles, se niega a los niños una oportunidad para aprender. Cuando tenga dudas sobre cómo ayudar a su hijo, es conveniente que le pida orientación a la maestra. Participe en las reuniones o asambleas de padres de familia. Con cierta frecuencia la escuela convoca a reuniones de padres de familia para conversar sobre los avances de los pequeños o sobre alguna acción escolar en la que se requiere su colaboración. Su participación es muy importante, pues es ahí donde puede dialogar con la maestra sobre el trabajo escolar, manifestar su reconocimiento por lo que se hace bien o plantear algún desacuerdo. Mientras más colaboren los padres de familia con la escuela, ésta tendrá mejores condiciones para educar a los niños que acuden a ella.